Vamos a leer el libro de Números, capítulo 13, y algunos versos del capítulo 14. Vamos a leer bastante. ¿Cuánto lo hallaron? Números, capítulo 13. Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres de la tribu de Rubén: Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nambi, hijo de Batsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observar la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Regot, entrando en Hamat. Y subieron al Neguet y vinieron a Hebrón, y allí estaba Ahiman, Sesai y Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron al arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra en la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anat. Amalet habita en el Neguet, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es una tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí los hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros a su parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá.
Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y a su descendencia la tendrá en posesión. Padre amado, Padre bueno, te alabamos, Dios. Te damos gracias por este martes. Gracias porque nos permite estar en este lugar y algunos conectados a través de las redes sociales. Te pedimos, Dios, que todos seamos bendecidos en esta noche con tu palabra, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito por lo cual es enviada. Tu palabra, Señor, nos fortalezca, nos confirme, nos afirme, nos haga despertar un fuerte deseo, Señor, por hacer tu voluntad y por estar alineado a tus propósitos, Señor. Te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Puede tomar asiento. El tema de esta noche es el espíritu del hombre. Vamos a hablar en una forma bastante general, aunque voy a leer varios textos bíblicos para hablar un poco sobre este tema, que realmente es un tema que yo creo que uno puede tomar todo el año hablando de eso, porque tiene mucho contenido, mucho contenido. Pero vamos a hablar hoy algo para que quedemos con algo, amén. Quedemos con algo acerca del espíritu del hombre. Y antes que yo pueda hablarles acerca de lo que leímos, que es una historia que muchos conocen, quiero que comencemos con algunos textos bíblicos que nos permitirán comprender un poco más acerca del espíritu. Amén. Antes, es importante que nosotros comprendamos que no todos nosotros somos seres tripartitos. Todos nosotros estamos compuestos de lo que es cuerpo, alma y espíritu. Por lo general, en nuestro andar cristiano, muchas veces queremos seguir a Dios o mantenernos en los principios de Dios, a veces por voluntad humana, por fuerza humana, y no nos alineamos o nos fortalecemos en el Espíritu de Dios. Importante que toda operación del Espíritu Santo sobre los hombres es a través del Espíritu, ya que el Espíritu es aquello que se conecta con Dios. Entonces, de primera mano es importante saber que somos seres tripartitos. ¿Y cómo sabemos eso? En Génesis capítulo 2, versículo 7, la Biblia señala que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Hasta ese momento no se menciona la palabra espíritu. Amén. Pero nosotros comprendemos o creemos que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, luego Dios sopló aliento de vida, que es el espíritu, sopló en él y luego de ahí resultó el alma del hombre y fue el hombre un ser viviente. Entonces fue el espíritu que Dios sopló en el hombre el que le dio vida, para decirlo así, le dio existencia a esa materia que va a ser, para decirlo así, eterna. Porque el cuerpo un día va a desaparecer, pero el alma, amén, usted sabe que o tiene que ir para la patria celestial o tendrá que ir a un lugar de tormento si no hizo la voluntad del Señor. Entonces, en esta vida, lo que mantiene a esa alma existiendo en el cuerpo del hombre es el espíritu de vida que Dios ha depositado en los hombres. La Biblia señala en Génesis capítulo 7, versículo 22, todo lo que tiene espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, hablando acerca del diluvio. Mire lo que dice, aliento de espíritu de vida. Entonces ya relaciona el aliento de vida con el espíritu. Otra referencia que nos aprueba lo anterior dicho es en Génesis 25:8. Hablando acerca de Abraham dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Referencias como esta hay muchas bajo el Antiguo Testamento. Ahora que ya comprendemos
de que el espíritu del hombre, o que todos los hombres tenemos espíritu, y que una vez que el espíritu se va de los hombres, entonces quiere decir que el hombre exhaló, murió. Hasta ahí terminó su existencia terrenal. Entonces es menester que veamos otros textos bíblicos que nos permiten ver que Dios quiere hacer una obra a través del espíritu del hombre, o en el espíritu del hombre. Ejemplo de esto está en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que señala: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Otro ejemplo está en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, hablando del cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire esto. Wow. Nosotros por lo general no vemos esto. Es una operación que Dios hace dentro de los hombres, pero Dios está diciendo que Él conoce y quiere operar en el espíritu del hombre. En Tesalonicenses dice: y santifique todo vuestro ser, espíritu. Y en Hebreos dice que parta aún el espíritu. O sea, que Dios haga una obra ahí dentro del espíritu. Al espíritu del hombre, al estar conectado con Dios, con referencias como el libro de Romanos, Corintios, podemos comprender que se le relaciona con el hombre interior. Tu espíritu, para decirlo así, va siendo ese hombre interior. Ese hombre que tiene que deleitarse ¿qué? En la ley de Dios. Dios quiere tener una comunión con los hombres en su espíritu. Hay que tener comunión con Dios. La Biblia nos habla en el libro de Juan, capítulo 4, que Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí no se refiere necesariamente solo al Espíritu Santo, sino al espíritu del hombre. Tenemos que aprender a Dios, tenemos que aprender a adorar a Dios en espíritu. Gloria al Señor. Te va a comprender más adelante cuando llegamos a los versos que leímos al inicio, que Dios en esa obra que quiere hacer en el espíritu del hombre, Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar en el espíritu de Él. Caminar guiados por Dios, movidos por Dios, influenciados por el Espíritu de Dios. Pero ¿dónde es nuestro espíritu? Hoy todos nosotros tenemos que salir con una conciencia clara en que independientemente de todo lo que puede operar en contra de nuestra vida, y que la razón nos enseña que está crítico, está difícil, no puedes avanzar, no puedes hacer algo, nosotros no nos movamos por emoción o no nos movamos almáticamente, sino por el buen depósito que tengamos en nuestro espíritu. Porque muchos son los que se mueven almáticamente. Muchos son los que se mueven por las emociones. Hoy me siento bien, hoy me siento mal, y bueno, reacciono en base a eso. Pero Dios quiere que nosotros nos movamos por fe. Y por eso que a través de la fe, nosotros comprendemos que la fe no niega la razón, pero la fe se mueve es bajo la palabra de Dios. Así que si la palabra de Dios nos muestra en un momento determinado que este es el camino o que esta es la línea, por más difícil que parezca la situación, por más prueba que tengamos en el presente, la línea del Espíritu es esa, no ha cambiado. Así que debemos aprender a caminar en el Espíritu, y un espíritu que tenga
comunión con Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En mi espíritu sirvo a Dios. Wow, muchas cosas se pudieran hablar de esto. Es que a veces nosotros no tenemos ganas de hacer algo, porque sinceramente nos fue mal. No tengo ganas de hacerlo. Pero tu espíritu dice, tienes que orar por fulano. Hay que orar, hay que guerrear, hay que mantenerse consagrado, pero no tiene ganas de hacerlo. Jesús le dijo a los discípulos, el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne está débil. El espíritu está dispuesto a buscar a Dios. El espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entonces la iglesia tiene que moverse bajo la dirección del Espíritu, pero un espíritu que esté influenciado por el Espíritu de Dios, porque ahí no hay error. Otro texto bíblico está en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 16, que dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Hasta ahí se refiere al Espíritu Santo. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué lindo. Debe haber una operación del Espíritu Santo sobre el espíritu del hombre, para que el hombre dé testimonio de quién es en Dios. Aleluya. No podemos negar al pecado con la razón, almáticamente. No podemos negar, pero no sé hasta cuándo va a llegar esa negación. Pero si somos guiados por el Espíritu y andamos en el Espíritu, nos vamos a poder negar. Vamos a poder caminar. Recuerde que el andar en el Espíritu requiere de comunión. Andar almáticamente no requiere de comunión. De manera tal que si yo no estoy en comunión, si no estoy orando, si no estoy leyendo la Biblia constantemente, quedo expuesto, puedo ser vulnerable a cualquier pecado, a cualquier situación, por no orar. Pero yo entiendo que yo soy creyente. Y en un momento determinado yo puedo decir, bueno, huí del pecado porque soy creyente. Pero tengo varios días que no estoy consagrado, varios días que no me he mantenido en comunión, varios días que estoy por mis fuerzas andando, caminando. Pero si nos fortalecemos en Dios, si nos fortalecemos en el hombre interior, entonces el margen de fallar disminuye. Amén. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya no es dos espíritus, un espíritu es con él. Hay un pasaje bíblico que cuando yo lo leí hace mucho tiempo atrás, me llamó la atención, y aunque no lo entendía del todo, yo lo apliqué en mis oraciones y dije, bueno, si algo ocurrió en el pasado por Dios hacer esa obra, entonces yo la meto yo la coloco en mis oraciones. La he colocado muchas veces en mis oraciones, pero no entendía realmente de la obra que Dios quería hacer en el espíritu del hombre. Y ese pasaje se encuentra en Ageo. Ageo capítulo 1, versículos 12 al 14, le leo la historia. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel,
y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Escuche esto: la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Que yo incluí en mi oración, y yo: Señor, despierta mi espíritu. Yo ahí lo que entendí hasta ese momento es que Dios me mantiene en el ánimo correcto, en la actitud correcta. Despiértame el espíritu. Y yo oro: Señor, despierta el espíritu de fulano para que te sirva. Pero hoy, reflexionando sobre este tema, veo la importancia de que nuestro espíritu esté despierto. Ay, Dios mío. Porque a veces queremos servir a Dios con la razón, y con la razón decimos: hay que hacer esto, esto y lo otro. Pero nos debilitamos, nos desanimamos y no arrancamos. Pero si estamos enchufados con Dios en el espíritu, ay, Dios mío, otra cosa va a ocurrir. Lo tremendo de este pasaje es que quien habló fue Dios. Y las personas vieron a Ageo, todos los que lo escucharon, como aquel hombre de Dios y que iba a soltar una palabra de Dios. Y por cuanto ellos estuvieron dispuestos a estar ahí y oír cada una de sus palabras, entonces Dios despertó su espíritu. Entonces, una de las cosas esenciales para despertar el espíritu del hombre es la palabra de Dios. Bajo el Antiguo Testamento no todos los hombres tenían el Espíritu Santo. Eran ciertos hombres sobre los cuales venía el Espíritu Santo para una obra particular, para un mover, una acción. Amén. Sin embargo, si los hombres estaban prestos a escuchar la voz de Dios, su espíritu se podía encender y podían caminar en el orden de Dios. Eso es interesante. Ahí vemos la importancia de leer la Biblia, aunque hoy no la entiendas completa. Seguir leyendo, porque el seguir leyendo es seguir oyendo la palabra de Dios, seguir asistiendo a los cultos, estar conectado y escuchar la palabra. Lo que va a permitir es que tu espíritu se mantenga encendido para poder servir a Dios y dar testimonio hasta el último día de tu vida. Necesario. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Enseñorearse del espíritu. Aleluya. Tremendo. Entonces va a haber más bendición si prestamos un mayor enfoque al espíritu. Y claro, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Otro detalle que le quiero compartir es que el ánimo en el espíritu de los hombres puede ser apagado. El ánimo en el espíritu de los hombres puede ser opacado, o por el espíritu puede ser opacado por las pruebas. Me faltó la palabra prueba, la borré. Puede ser opacado por las pruebas o por el espíritu que manifiesta a sus líderes. Interesante. Lo reitero. El ánimo en el espíritu de los hombres puede ser opacado por las pruebas personales que usted tenga o por el espíritu que manifiesta tus líderes. Y este tema, o la forma de detallarlo de esta forma, es importante saber de que estamos hablando en un sentido general y también teniendo una audiencia virtual donde también pueden haber distintos líderes. Es pertinente que comprendamos que o por las pruebas puede ser opacado, o también
por el espíritu que está manifestando el líder. Antes de leer los textos bíblicos, quiero señalar que además de que contamos con un espíritu de vida, yo quiero dar énfasis en esta noche en que ese espíritu de vida también refleja el ánimo que tú tienes para servir a Dios o el desánimo. Puede manifestar también tu alegría o tu tristeza. Y en base a esa alegría o tristeza que tienes, así vas a andar. O en base a ese ánimo o desánimo que llega a tu espíritu, así vas a actuar. Amén. Es dependiendo cómo está tu espíritu. Si está animado, si está desanimado, si está alegre o si está triste. Así tú vas a andar. Génesis 45:27 dice: y ellos le contaron todas las palabras de José que él le había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Si usted lee esta historia en el libro de Génesis, se encontrará en que después de la muerte de la supuesta muerte, mejor dicho, después de la supuesta muerte de José, Jacob no fue igual. Tuvo otro hijo que estuvo cuidando. Usted conoce la historia de los hermanos de José. Luego, cuando ellos llegaron a Egipto, como un hermano de ellos se tuvo que quedar allá, como tuvieron que ellos traer al menor antes que José se les revelara a ellos como que él era su hermano, que no había muerto, que estaba ahí. Pero el hecho de que llevaran al hermano de José, al pequeño, a Egipto, eso tenía a Jacob en una condición que tristeza emocional, espiritual. Ella estaba para pensar prácticamente que se va a morir, se va a ir si le pasaba algo al muchacho. Pero cuando llegó el anuncio de que José estaba vivo y enviaron los carros para buscarlo, su espíritu revivió. Eso es lo que yo hablo cuando te encuentras en una prueba. Una prueba te puede sentir que estás muriendo. Tu espíritu te está muriendo. Puedes sentir que tú mismo te estás muriendo. Pero si tu espíritu cobra ánimo, cobra fuerza, como que revive. Amén. Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Este es otro ejemplo de prueba. Le estaba hablando Moisés de parte de Dios, pero ellos estaban en aquel momento más enfocados en su prueba que en la palabra del Señor. Présteme atención. Estaban más enfocados en su prueba, razonándola, tratando de entenderla, que en la palabra que venía de Moisés de parte de Dios. Y eso pasa en la iglesia, eso pasa en nosotros. Estamos recibiendo la palabra de Dios que va a hacer enardecer nuestro espíritu por Dios. Pero a veces estamos más enfocados en la prueba, buscando la lógica, las razones, pidiendo venganza, etcétera, etcétera. Y por no escuchar la palabra de Dios, nuestro espíritu queda como apagado y te debilitas espiritualmente. Así ocurre. ¿Amén o no amén? Así ocurre. Pero si estas personas hubieran olvidado por un momento su servidumbre, y cuando digo olvidado es estimar menos que la palabra de Dios. O sea, estima menos tu prueba, estima menos la lógica, la razón, lo que pudiera ocurrir. Estímalo menos y cree más en la palabra de Dios, y tú te vas a mantener encendido a pesar de la situación del presente. Ay, Dios mío, santo.
Y por eso que dice que por fe andamos y no por vista. Eso se trata. Tener el espíritu encendido. Pero ¿por qué si le está pasando esta situación y acá y acá? Porque no anda por vista, anda por fe. Tiene el espíritu encendido por la palabra de Dios, por la comunión con el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces le señalé que el ánimo del hombre puede ver afectado por la prueba, pero también por el espíritu que manifiesta. ¿Qué el líder está proyectando en las distintas situaciones que se le presentan? ¿Qué está proyectando? Lo que proyecte puede animar o desanimar. Lo que proyecte puede hacer que la gente se encienda y diga vamos, o que la gente se mantenga así como que cojeando, como que lento. Depende de lo que el líder proyecte. La Biblia habla en Éxodo, vamos a leer varios versos, Éxodo 35, versículo del 4 al 9 y luego leemos del 20 al 24. Dice el verso 4: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice, piedra de engastes para el efod y para el pectoral. Hasta este momento se estaba pidiendo una ofrenda. Despójense, denle a Dios, den para el ministerio. Hasta ahí. Saltamos ahora al versículo 20. Dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón, presta atención, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadena y zarcillo y anillo y brazalete, toda clase de joya y de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Y todo hombre que tenía azul, púrpura, carnero, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo y pieles de tejones, lo traía. Y todo el que ofrecía ofrenda de plata y de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera acacia la traía para toda la obra del servicio. Hasta ese momento Moisés representaba a Dios en la tierra. Era el caudillo, era el hombre que Dios utilizó para libertarlo al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ellos ya habían oído a Moisés, ya sabían quién era Moisés. Pero lo que él reflejaba en su espíritu permitió que ellos razonaran y creyeran y dijeran: vamos en esa línea. Y se despojaron y ofrendaron. Ahora esto se va a complementar con el texto que leímos inicialmente. Amén. Ahora sí, llegamos al libro 13 y 14 de Números que leímos, ya comprendiendo lo anterior. El pueblo de Israel se encuentra en Cades Barnea. Están cerca de la tierra prometida, del lugar que Dios le quiere dar. Y Dios le dice a Moisés: escoge a 12 príncipes de Israel. Cuando dice príncipe, nos estamos refiriendo a los líderes de cada tribu. Eran 12 tribus. Coge un líder de cada tribu. Ay, Dios mío. Coge un líder de cada tribu y envíalos como espías a la tierra prometida. Y le dio detalles, qué tienen que ver, qué tienen que hacer para que ellos vengan y den el anuncio.
Ellos llegan, eran 12, y cuando regresan, permiten que hable uno que tenía un espíritu contrario, un espíritu negativo. Pareciese que fuera un creyente que no cree en lo que Dios ya habló. Porque ya Dios había hablado que le iba a entregar la tierra. Solo vayan e inspecciónala. Ya Dios te dio una palabra. Esa palabra que teníamos que hacer, creerla y meterla en el espíritu. Eso es lo que dice Dios, me la va a entregar. Pero me está diciendo que yo vaya y vea. Me va a permitir analizar y decir, bueno, ¿puedo o no puedo? En la lógica, en la razón, almáticamente, humanamente, como lo queramos decir. Pero aunque humanamente pareciese que no vamos a vencer, que no vamos a conquistar, hay que comprender que con nosotros está el Dios vivo. Y el Dios vivo habló que nos iba a entregar esa tierra. Pero ellos no lo comprendieron, no lo aceptaron. Así que dijeron, miren, este es el fruto de la tierra. Trajeron un racimo de uva inmenso, yo creo que la uva más grande. Inmenso, trajeron las mejores uvas. Y hasta ese momento la gente, wow, fruto, comida. Pero el otro detalle de lo que ellos vieron y el resumen final que dieron es una tierra que traga a sus moradores. Allá están los hijos de Anat, una descendencia de gigantes. Ya ellos conocían quién era la familia de Anat. Ya habían oído de ellos, parece. Así que con el simple hecho de decirle, y están los hijos de Anat, la gente, ¿a quién ellos le están dando el reporte? A Moisés, a Aarón y al resto de todo el pueblo. 12 espías, 12 príncipes, 12 líderes llegaron con un reporte, y quien dio el reporte lo dio con un espíritu negativo que lo transmitió a todo el pueblo. Ay, Dios mío. Lo que tenía es él en representación, un líder espiritual, lo transmitió al resto del pueblo. Pero dice la Biblia que Caleb los mandó a callar. Y Caleb declaró que realmente ellos podían conquistar esa tierra si Dios estaba con ellos. Sí se puede. Pero en ellos se mantuvo el desánimo. Y en el capítulo 14 que leímos, en el versículo 20, vamos a leer el 22, el Señor dijo, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Qué dije yo anteriormente? Que la palabra puede hacer enardecer nuestro espíritu. No cualquier palabra, la palabra de Dios. Estas personas no solamente escucharon la palabra de Dios, vieron señales. Hermosamente, eso no enardeció el corazón de esa gente. Se movían almáticamente. Y Dios dijo, ya me han irritado 10 veces. No van a ver la bendición. No van a ver lo que ya yo declaré que iba a ser para ustedes. No lo verán, me han irritado. No han oído mi palabra. No han visto, no han creído en las señales que han visto. No lo verán. Pero dice el verso 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él
otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Otro texto bíblico habla también de Josué. Era Caleb y Josué los que tenían un espíritu diferente a los otros 10 espías. Entonces, entre Caleb y Josué veo dos personas que vieron algo en Moisés. Vieron que Moisés era un hombre de Dios y que Dios ya lo había usado anteriormente o en el pasado para libertarlo de la esclavitud con mano poderosa. Ellos vieron que Moisés se acercaba al tabernáculo en el desierto y bajaba la nube, caía la gloria de Dios. Ellos vieron a Moisés subir a la cumbre del monte, estar 40 días y bajar con las tablas de la ley y bajar con el rostro resplandeciente. Ellos vieron a Dios obrar en la vida de Moisés. Ellos vieron que Moisés, haciendo de un carácter fuerte, se volvió el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Ellos vieron una obra de Dios en la vida de Moisés. Vieron algo que Moisés manifestaba, reflejaba. Y ellos creían tanto en el hombre de Dios como en Dios mismo por lo que había ocurrido. De manera tal como que el diagnóstico, lo que ellos veían en el presente, en la tierra de Canaán, y aún viendo a los hijos de Anac, que eran gigantes, que tenían un ejército tremendo, que podían ganarle a cualquiera, ellos no se amedrentaron y dijeron: podemos devorarlo, podemos vencer, podemos conquistarlo. Ellos lo vieron, ellos lo creyeron, pero todo el resto del pueblo que creyó el anuncio de estos líderes que no tenían el espíritu conectado, se desanimaron. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra. Hay que decidir ir en pos de Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Conectémonos con la palabra de Dios y vamos a conquistar lo que Dios ya ha dicho. Vas a conquistarlo. Quizás esta sea una palabra para líderes, pero puede ser que aquí hay alguien que no es líder, pero te vas a convertir en un líder por cuanto tu espíritu se ha enardecido, se ha encendido por Dios. Josué y Caleb no fueron líderes siempre. Se lo ganaron. Se lo ganaron. Porque al que tiene, se le da más. Y aún el que no tiene, lo que tiene le será quitado. Entonces, esto nos muestra que ya sea a nivel pastoral o al nivel del líder de departamentos, tenemos una responsabilidad. Y es de transmitirle al resto del pueblo el Espíritu de Dios. O mostrarle un espíritu correcto, un espíritu diferente al de otros líderes o pastores que no están en el orden de Dios. Debemos ser más bíblicos, que aunque la gente ve en otro lugar facilidades, permisiones, por cuanto nos vean a nosotros consagrados para Dios y viendo el respaldo de Dios, se vean confrontados con la otra realidad y digan: hey, están dando conforme al Espíritu de Cristo. Es necesario, porque pueden haber ministerios o líderes vestidos de oveja, pero son unos lobos. Entonces, menester de que nosotros como líderes espirituales
arrancando primeramente de los pastores, coloquemos personas que tengan el mismo espíritu que nosotros. Porque si no tienen el mismo espíritu, van a afectar al pueblo de Dios. Y si es necesario hacer cambios, hay que hacerlo, porque el pueblo se va a ver comprometido. La Biblia nos permite ver de que cuando Dios decidió prometida, Él dijo: llama a Josué y pon tus manos sobre él. En otras palabras, dale del espíritu que tú tienes, deposítaselo, porque Él va a conquistar la tierra. Él tiene que portar lo que tú tienes. Él tiene que llevarlo. Y previo a esto, usted conoce que Jetro en un momento determinado le dijo a Moisés: ¿por qué tú llevas la carga solo? Le dio a entender que se iba a morir si seguía así. Y el capítulo 11, versículo 17 en adelante del libro de Números, muestra que Dios le habló a Moisés y le dijo: búscate 70 ancianos. Vamos a leerlo porque es pertinente. Capítulo 11, versículo 17. Dice, vamos a leer del verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes, oye esto, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí. En otras palabras, le está diciendo: escoge los mejores, los ancianos, cógelos, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y va a poner del espíritu de Moisés y también del espíritu que estaba conectado con el espíritu de Moisés, que era el espíritu de Dios. Recuerda que leímos que el que está con Dios es un mismo espíritu con Él. Dios dijo: llama a los ancianos, los que son los mejores, para que no lleve la carga tú solo, y pondré de lo que hay en tu espíritu, en el espíritu de ellos. Y lee ahora el verso 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Por qué profetizaron y no cesaron? Porque no solamente vino de esa esencia que había en Moisés, de ese espíritu humano que había en Moisés, lo que él transmitía, sino también del espíritu de Dios, que es el que hace profetizar. Yo veo aquí que yo, como pastor juvenil, como líder, tengo la responsabilidad de estar conectado con Dios y su espíritu, con Dios y su palabra. Y que cada persona que esté apoyando en el ministerio juvenil tiene que ser una persona que tenga el mismo espíritu que yo, o que el mismo espíritu que tiene mi pastor, la misma visión. Tiene que estar conectado con la palabra de Dios, que es la fuente. Y todo aquel que esté predicando, porque lo que va a hacer es disuadir al pueblo, es afectar al pueblo. Entonces tenemos una gran responsabilidad, yo y los líderes, porque el pueblo va a cobrar ánimo en avanzar si nos ve a nosotros transmitiendo ese buen ánimo. Oiga bien, no disimulando un ánimo, sino proyectando un buen ánimo para la gloria de Dios. Es que nos vean encendidos en fuego, que nos vean conectados con Dios.
Hay una gran responsabilidad. Y esto debe ocurrir porque nos están viendo en las redes sociales, en cualquier iglesia que se predique la palabra del Señor. No podemos permitir que alguien dirija nuestro ministerio de una forma que va a provocar división en el pueblo. Todos deben de conectarse a la visión de Dios, a la visión de la iglesia, de que va a haber en cierto modo alguien con un espíritu contrario, lo va a haber, pero tus líderes no puede haber ese espíritu. Tus líderes tienen que estar conectados contigo. Que otro no esté conectado, que otro no quiera andar en el espíritu es otra cosa, pero tus líderes que van a caminar contigo tienen que estar conectados con la visión de Dios. Porque cuando el líder vea algo difícil, algo contrario, algo que humanamente se ve como imposible, dice, pero tenemos al Espíritu de Dios. Pero avance y diga, pero Dios está con nosotros. Pero que digan, pero esto es algo sencillo. Solo hay que buscar a Dios en oración, en ayuno. Esto es algo sencillo. Solo es algo que hay que ofrendar. Hay que conectarse con Dios. Ay, Dios mío. Y cuando otros te vean a ti, líder, que estás conectado con Dios, que estás proyectando lo que tú quieres que los demás proyecten. Ay, Dios mío, algo tiene que ocurrir. No puedo sembrar una pera esperando uva. Hay que proyectar. No puedo decir solamente esto es lo que espero. Tengo que manifestar, caminar, testificar que eso es lo que yo quiero alcanzar. Se trata de eso. Tenemos una gran responsabilidad. En mi caso con los jóvenes. Porque hay proyectos, hay calendario. Pero el calendario no es lo más importante. Las almas son lo más importante. Y las almas tienen que vernos a nosotros, proyectar a Cristo. A Cristo. Reitero, pueden haber entre el pueblo alguien con espíritu contrario, con ganas de división, pero no forma parte del elenco, no forma parte del equipo. Puede ayudar si quiere en un momento determinado, pero no es mi líder que dirige. Esto fue lo que Dios, yo creo que quiso mostrarle al pueblo. Porque Dios le dijo, ya están aquí, vayan a visitar la tierra. Y lo que afloró en 10 de esos 12 líderes es que no estaban conectados con Dios. No habían oído a Dios. Habían visto las señales, pero no habían tenido la revelación del motivo de las señales. Entonces puede haber gente que hable en lengua en cada culto, que cae cuando es ministrado, que quiera apoyar en cualquier actividad, pero no está conectado con la visión de Dios. Si no está conectado con la visión de Dios, a futuro no va a ayudar. No va a recoger, sino que va a desparramar. Entonces hay una responsabilidad grande y es menester que comprendamos, iglesia, que no podemos liderizar en la carne o no podemos liderizar almáticamente. Debemos liderizar espiritualmente. Y ese es un compromiso grande delante de los ojos de Dios. Ese es un compromiso que nos va a demandar un mayor esfuerzo. El tema es que a veces los líderes, especial cuando somos jóvenes, venimos acostumbrados a nuestros padres que todos nos lo quieren hacer. Y nosotros cómodos que permitimos que nos hagan de todo. Pero en la vida real las cosas no son así. En la vida real, para que las cosas ocurran, hay que trabajar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que sacudirnos de lo cómodo
Y hay cosas que van a demandar sacrificio. Hay cosas que usted no va a decir que bueno, renuncio a esto para poder ir bien acá. No. Tiene que aprender a ser excelente aquí y excelente acá. Porque eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Pablo, hablándole a la iglesia, el verso que leímos en Romanos 1:9, ¿qué fue lo que dijo? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Sirvo en mi espíritu, no sirvo en su espíritu, sirvo en mi espíritu. Testigo me es Dios. Y usted y yo sabemos por la historia que Pablo fue apedreado en Listra. Lo sacaron casi muerto. Y cuando se levantó, al día siguiente estuvo allá en Listra. Pero qué loco es Pablo. Claro, parece loco, pero es que no estaba almáticamente, estaba espiritualmente conectado con un plan divino en Dios en Listra, en Macedonia y a todo lugar que Dios lo quería llevar. Esto quiere decir, amado líder, que vas a recibir a veces cocorrón, desprecio de la gente, rechazo de la gente por querer hacer la voluntad de Dios. Pero mejor es ser reconocido por Dios que ser alabado por los hombres. La Biblia dice que cuando hacemos la cosa por los hombres, recibimos la recompensa inmediatamente terrenal, los aplausos de los hombres. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, amado, lo que nos espera es una gloria, es una bendición futura, tremenda, mejor que la que este mundo y cualquier hombre nos puede ofrecer. Entonces hay que estar firme. Acompáñeme sobre sus pies. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a llamar a las ministras estamos con tiempo todavía ahí, para adorar a Dios. Mientras usted adora, honra el nombre del Señor. Pídale, Señor, yo quiero andar en el Espíritu. Él busca verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Yo quiero estar en el Espíritu. Ya no quiero resolver mis pruebas almáticamente por la razón. Ya no quiero tomar decisiones por la razón.